buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto poder llegar a sus hogares por medio a esta programación. Damos primeramente gracias a Dios por la oportunidad que nos permite, tanto a mi esposo como a su servidora, de poder transmitir en esta noche, sabiendo que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es algo tan valioso y tan importante que todos necesitamos, más en estos tiempos donde sabemos que para nadie es una sorpresa todo lo que está ocurriendo y a veces viene el desaliento a nuestros corazones, pero confiamos en Dios que este va a ser un tiempo maravilloso, que esta transmisión está llegando a sus hogares, pero que también, sobre todo, va a llegar a sus corazones. Así es que sean todos bienvenidos a través de sus pantallas, de sus casas. Gracias por permitirnos entrar allí, por la confianza que ustedes depositan en el Señor primeramente, ¿verdad? Y en nosotros. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos y conectarse con nosotros. Bueno, ya hace tiempo hemos estado conectados de manera virtual, recibiendo las enseñanzas y también, como muchos de los congregantes, ¿verdad? Hemos planificado mucho, incluso teníamos fecha para el Congreso de Parejas. Y quién diría, ¿verdad?, que comenzaríamos por aquí de manera virtual, ¿verdad? Sí es. Bueno, en esta noche queremos darle las gracias al Señor. Primeramente queremos agradecer por hace poco pensábamos que si esto hubiese acontecido unos años atrás no tuviéramos la oportunidad de transmitir o de tener una iglesia virtual. Y en esta noche vamos a estar hablando de muchos puntos importantes acerca de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Hemos tomado como lema de esas reuniones de pareja, hemos tomado el tema de el matrimonio, un propósito eterno. Y yo sé que hay muchas preguntas y mucha curiosidad. Nosotros también tenemos muchas preguntas y curiosidad también. Y nosotros vamos a estar viendo, utilizando los versículos de Efesios 5, ¿verdad? Si pueden poner una marquita ya. Efesios 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 33. El propósito de esta reunión, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo, nos pusimos de acuerdo para hacerlo de manera interactiva, ¿verdad? Hablar un poquito de nuestro matrimonio, cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos ya 15 años conociéndonos, y la mitad de nuestra relación ha sido sin el Señor, ¿verdad? Y la otra mitad ha sido en el Señor. Pero aún entrando en el camino del Señor como cristianos, al principio no teníamos los principios bíblicos aplicados en nuestra relación, y eso trajo mucha repercusión, trajo mucho conflicto por ignorancia, ¿verdad? No sabíamos, aunque teníamos la palabra de Dios, no teníamos la ayuda de los pastores, por ejemplo, que tenemos, como los pastores de matrimonio Chava y Linda Pardo, ¿verdad? Que han sido, junto con los demás pastores, han sido de gran bendición para nosotros en lo que es la consejería matrimonial. Y una de las cosas que nosotros, por ejemplo, buscábamos, en el caso de mi esposa y yo, no solamente era el buen consejo, sino que también queríamos ver eso modelado de manera real, queríamos como verlo en alguien. Entonces, cuando conocimos los pastores, ¿verdad? Como siempre decimos, imperfectos, pero pastores que aman a Dios, ¿verdad? Que tienen un corazón para el Señor, que son honestos, y cuando alguien es honesto puedes ver los dos lados de la moneda, lo negativo y lo positivo, ¿verdad? Nosotros también queremos del mismo modo compartir, mi esposa y yo, ¿verdad? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es. Y hemos aprendido mucho, pero sabemos poco, ¿verdad? Ese es mi lema. Hemos aprendido muchísimo, pero sabemos poco. Pero de lo poquito que Dios nos ha dado, queremos compartir con ustedes. Y antes que mi esposa comience a leer los textos, yo quiero entrar con una pequeña introducción de por qué razón, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón este tema del propósito eterno en el matrimonio. Y muchas veces, cuando yo comentaba con mi esposa hace un momento, yo le decía, nosotros acostumbramos a siempre esforzarnos por algo que tiene resultado, Claro. por algo que tiene propósito, ¿verdad? Nosotros no nos gusta trabajar en vano, es la palabra. Entonces nos damos cuenta que cuando pensamos en el matrimonio, muchas personas se han casado bajo el concepto erróneo de me voy a casar con mi esposa, con mi esposo para que me haga feliz.
y nada más, ¿verdad? Entran los dos bajo el techo y se dan cuenta que eso no es una realidad, algo que verdaderamente sucede. Nos damos cuenta que la realidad es otra, ¿verdad? Ni ella tiene la capacidad de hacerme feliz, ni yo a ella. Y hay un tercer factor que siempre hace falta en el matrimonio, el cual nosotros damos gracias de que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y es el Señor. Y aquí es donde queremos darle énfasis a la enseñanza de hoy, donde el Señor es el eslabón clave para una relación terrenalmente no perfecta, pero caminando hacia esa perfección. Y nosotros, por ejemplo, podemos dar testimonio de las altas, de las bajas. Somos un matrimonio imperfecto, pero sí podemos testificar cómo el Señor nos ha ido madurando, nos ha ido edificando y nos ha ayudado en este camino. Yo quiero utilizar, mientras yo pensaba en todo esto, antes de entrar en el texto de Efesios, quiero dar una introducción, y aunque no lo vamos a leer, creo que ustedes conocen el texto de Génesis. Y si nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en un matrimonio disfuncional? ¿Cuál es el problema en un matrimonio disfuncional? Y el problema que humanamente a veces pensamos es que mi esposa no me entiende, ¿verdad? Es que mi esposo no me ama, es que él no hace lo que yo le digo. Y pensamos que en sí el problema es ponerse de acuerdo de manera mutua, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta a través de la Biblia que el problema que todos tenemos en sí es la falta de la presencia de Dios. Si nos damos cuenta, en el Génesis, después del pecado, inmediatamente se desconectaron de la relación íntima que tenían con Dios, Adán y Eva. Nos damos cuenta que cuando el Señor confronta a Eva y confronta a Adán, comienzan los dos a echarse el uno al otro la culpa, ¿verdad? No, la mujer que me diste, ¿verdad? No, el hombre que me diste, o la serpiente. Nadie tenía la responsabilidad de responder o la culpa en este caso. Pero nos damos cuenta que en el momento que ellos sacaron a Dios de su vida, en ese instante comenzó el conflicto matrimonial. Comenzaron a mentir, huyeron de la presencia del Señor, se vieron desnudos, el uno le echó la culpa al otro. Es algo que vemos en los matrimonios todavía. Sí. No es mi culpa, es la culpa de ella, es que ella no entiende. Pero nos damos cuenta que aquí el factor, ¿verdad?, que hace falta cuando vemos un matrimonio disfuncional es el Señor. Así es. Entonces Génesis podemos decir, es el texto donde podemos comenzar a ver cuál es el problema para poder encontrar una solución a nuestro problema matrimonial. Entonces, desde ahí quiero partir con esa idea de que nuestro problema mayor, cuando por ejemplo mi esposa y yo no nos entendemos, nos damos cuenta que uno de los dos hemos olvidado al Señor, nos hemos desconectado, hemos cambiado de fuente, ¿verdad? Y en ese instante los dos tenemos que arrepentirnos, volver en oración y como por así ponerlo, no para sonar muy mecánico, pero volver otra vez a reconectarnos al Señor. Claramente Jesús en Juan 15 dice, ¿verdad? El que ustedes son pámpanos, ramas, y si permanecen en mí, ¿verdad?, llevan mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, en el día de hoy vamos a tener una dinámica muy sencilla, ¿verdad? No queremos, yo le comentaba a mi esposa, le decía, vamos a hacerlo de manera, ¿verdad?, que podemos abrir nuestro corazón un poco, podemos compartir lo que enfrentamos cada día, y yo sé que el Señor nos va a ayudar. Así que mi esposa nos va a leer el texto de Efesios, seguido de leer los textos de Efesios 5, desde el 21 al 33. Vamos a entrar, ¿verdad?, para que mi esposa nos comience con unas preguntas que vamos a tener ella y yo, y obviamente vamos a sacar mucho provecho de eso. Efesios 5, ¿verdad, mi amor? Sí, y si me permites, mi amor, por favor, antes de leer, me gustaría hacer un poquito de hincapié en lo que decía mi esposo. Antes de uno poder abordar un problema, poder solucionarlo, primero debemos saber el origen de ese problema, la raíz del problema. Y es por ello que pienso que es muy sabio volver al Génesis, ver el antes y el después de la vida de Adán y Eva, porque cuando ellos fueron creados, sabemos que todo lo que Dios hizo es bueno y el matrimonio no es la excepción. Pero sabemos que por la desobediencia vino la falta de amor en sus corazones, ¿verdad? Vino la maldad, vino esa frialdad en sus corazones, donde antes se buscaban el uno al otro, antes él la cuidaba, incluso salió de su costado, ¿verdad?
Pero vemos otra parte, inmediatamente ellos se desconectaron de Dios, donde le dieron permiso y autoridad a Satanás de entrar en sus corazones. Y ahí vemos lo catastrófico que ha sido todo eso, o sea, tanto para ellos, porque fueron removidos del Edén. Siempre mi esposo dice y recalca, y concuerdo con él, que el Edén es una persona y es Cristo, no es geográficamente un sitio, aunque sí, así la Biblia lo pone, pero sabemos que donde esté el Señor, allí hay plenitud de gozo. Sí, y pues, sí, es un lugar, pero lo habita el Señor. Exacto, Él habita todo, ¿verdad? Entonces vemos ese resultado catastrófico que llegó a la vida de ellos, pero también que nos alcanzó a nosotros, porque todos nacemos inhabilitados para amar, inhabilitados para buscar de Dios, pero gracias al Señor por Cristo. Y me remontaba en nuestra historia de matrimonio, donde así como la historia del mundo tiene en las clases de las escuelas un antes de Cristo y un después de Cristo, así nuestra vida matrimonial ha tenido un antes y un después de Cristo. Y es verdaderamente lo que queremos plasmar en este video, en esta programación. No queremos venir pretendiendo ser, ¿verdad?, perfectos, porque aún nos falta tanto por recorrer, pero sí, como decía Pedro, oro y plata no tenemos, pero lo que tengo te doy, te damos a Cristo. Queremos compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y cómo Dios, por medio de su palabra y a su Santo Espíritu, ha podido bendecir nuestro matrimonio, ¿verdad, mi amor? Y quería pues compartir eso antes de empezar lo que es la lectura de esta noche. Amén. ¿Ok? Así es que Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Y si no me equivoco, lo voy a leer entero, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. En esos textos que hemos compartido, son los textos más claves para lo que es el matrimonio, la relación, ¿verdad?, conyugal. Y nos damos cuenta que aquí hay palabras muy importantes como someterse, ¿verdad?, palabras como santificar, palabras como en el temor, purificarla, en el temor del Señor. Y son palabras claves que debemos tomar muy en cuenta, porque si sacamos alguna de las palabras que están allí, por ejemplo, cuando el texto al inicio dice el versículo el 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nos damos cuenta que son textos muy muy importantes, porque es una sumisión a Dios, ¿verdad?, de los dos. Mi esposa se somete a mí, el Señor me demanda a mí que me someta a Él. Entonces tenemos una relación vertical y horizontal. Hay una relación horizontal entre mi esposa y yo, pero el fruto de nuestra relación se va a encontrar en nuestra relación de cada uno de manera vertical. Entonces muchos matrimonios están siendo destruidos
muchos matrimonios disfuncionales, y estoy hablando dentro de la iglesia, y yo voy a utilizar esta palabra, es por falta de adoración. Porque en el momento que a mi esposa, por ejemplo, le toca someterse a mí como esposo, les aseguro que mi esposa me va a ver como un hombre, ¿verdad?, defectivo, un hombre que soy imperfecto, común y corriente, ¿verdad? Y ella diría, ¿por qué me tengo que someter a él? En el caso mío, cuando el Señor me da la autoridad, que yo a lo mejor tome una decisión, mi esposa no se somete, a lo mejor mi reacción sería, ¿por qué no se somete, verdad? Entonces, notamos que más bien, en vez de una sumisión, lo tornamos en exigencia. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que ir entrando en el entendimiento de por qué es tan difícil mantener una relación según la palabra nos enseña. Imagínense, como cristianos se nos dificulta muchas veces hasta someternos al Dios que adoramos. Imagínense de manera horizontal, ¿verdad? Someternos al Señor en el sentido matrimonial. Mi esposa va a proceder con unas preguntas que van a estar, creo que, muy buenas, y esas preguntas tienen que ver con nuestro diario vivir, lo que enfrentamos cada momento, pero queremos llevarlo, ¿verdad?, a un entendimiento práctico, que si usted se identifica con nosotros es pura coincidencia, pero aquí vienen las preguntas, y ella tiene preguntas para mí y yo para ella, sí, pero tienen el sentido de desarrollarlas y tener una respuesta práctica a las preguntas. Y antes de iniciar las preguntas, también quiero recalcar lo que tú acabas de decir, o sea, esto todo tiene que ver con aquello que adoramos, y si no tenemos ese entendimiento de que tenemos que adorar a Dios, de que como cristianos eso es lo primero, ¿verdad? El primer mandamiento dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Se nos va a hacer imposible el negarnos, el coger nuestra cruz, como decía Cristo, y seguirle cada día, clavar nuestros anhelos y deseos carnales en esa cruz para poder ser siervos de Cristo, para poder ser estar sometidos a Cristo. Entonces es muy importante que partamos de ahí, de la verdadera adoración, como decía Cristo, que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, algunas de las preguntas que tengo para mi esposo, y que estoy hablando en representación de quizás todas mis hermanas, ¿verdad? En base al texto que leímos, mi amor, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo tú puedes o cómo puede el hombre cristiano encontrar ese balance en lo que es autoridad y autoritarismo? ¿Cómo tú puedes diferenciar estas dos partes? Es una pregunta muy importante, porque a veces como varones perdemos el hilo de ver la diferencia entre autoridad dada por Dios, delegada por Dios, y autoritarismo por fuerza. Hay una diferencia, pero se parecen, porque en el mundo hemos aprendido que ejercer autoridad es utilizar el poder, ¿verdad?, ante la debilidad del cual tenemos autoridad sobre, ¿verdad? Exacto, imponernos sobre ellos, exacto. Entonces el matrimonio no funciona así. En el matrimonio, la autoridad, primeramente tenemos que aprender a distinguir la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La palabra autoritarismo, en términos muy simples, muy básicos, significa simplemente imponer por obligación, decidir o dar órdenes, ¿verdad?, con falta de sensibilidad, de respeto, de amor. Es simplemente una actitud de tirano, ¿verdad? Autoritarismo es lo que yo digo a pesar de lo que piense mi esposa, le guste o no, es lo que yo digo aquí. Eso es autoritarismo. Pero la palabra nos enseña que la autoridad delegada de parte de Dios tiene implicaciones, ¿verdad? Tiene, vamos a decir, un orden. ¿Qué significa utilizar autoridad? Por ejemplo, para el Señor, ejercer autoridad no significa abusar, no significa menospreciar. Y no podemos esconder que en muchos de los casos, si me toca tomar una decisión y mi esposa no está en acuerdo, y vemos como una resistencia, es obvio que en vez de autoridad queremos convertirnos en ese momento en autoritarios. Entonces, ¿cómo encontramos el balance? Es la pregunta. ¿Cómo podemos tener el balance? Bueno, una referencia que me gustaría dar, vamos a estar nada más enfocado en Efesios 5, del 21 al 33,
Pero una referencia importante es 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y ahí es donde encontramos la definición de lo que significa amor. Entonces significa, recuérdense que el texto que estamos leyendo de Efesios 5, 25, dice claramente: maridos, amad a vuestras esposas. O sea, aquí hay una palabra importante, habla del amor sobre todo. Entonces ahora yo, cuando voy a tomar alguna decisión como la autoridad impuesta por Dios, ¿verdad?, en mi hogar, sobre mi esposa, debemos de tomar en cuenta que yo no debo de sacar el factor amor de ahí. O sea, yo cuando le digo que haga algo o tomamos una decisión o le doy alguna orden, no debo olvidarme del factor amor. Por eso le di la referencia de 1 Corintios 13, porque ahí encontramos la definición de lo que significa amar. El amor no se jacta, no se alegra de las injusticias, no busca lo suyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en ese texto hay dos pilares importantes. El amor es sufrido, ¿qué más dice? Y benigno. Entonces aquí vemos dos cosas. Sufrido significa que el amor es paciente, ¿verdad? Es importante esa palabra, paciente. Que Scarlett le llamaría a esa paciente, ¿cómo? A esa paciencia. Longanimidad. Sí, como la traducción es, tú siempre dices, tú siempre dices algo, dices que el Señor me extienda a mí, mi mecha, ¿verdad? Oh, la mecha, claro. Entonces, la mecha corta, mecha larga, claro. Sí, porque la palabra ahí, el amor sufrido, esa palabra significa mecha larga. Significa que, imagínese usted, ¿verdad? Usted enciende una dinamita, pero esa mecha, la mecha es el hilo que llega, ¿verdad?, hasta explotar la dinamita. Claro. Es extendido tan largo que se tomaría toda ¿verdad?, un tiempo largo para llegar a la explosión. Entonces la palabra sufrido significa soportar, como tú dijiste, longanimidad. Donde la palabra longaniza, ¿verdad? Soportar, claro. Sí, entonces es importante que cuando el hombre va a ejercer su autoridad sobre la mujer, la familia, y por alguna razón, ¿verdad?, la esposa no está en acuerdo, eso es muy raro entre nosotros, ¿verdad? La mujer no está en acuerdo, entonces ahí la aplicación de autoridad tiene que llevar este factor amor. ¿Cómo amamos? Bueno, la palabra en 1 Corintios 13, del 4 al 7, ¿verdad?, nos ayuda a saber cómo ejercer ese amor. Primera de Pedro 3 habla de la mujer como vaso más frágil. Así es. Hay que ver el contexto completo. Incluso, me estoy saliendo un poquito, pero no está de más. El libro de Cantar de los Cantares es un libro profético de Jesús y la iglesia. Es un libro que habla de cómo Jesús trata a la iglesia. Entonces esa palabra es importante, amor. Hay que diferenciar que autoritarismo, ¿verdad?, es simplemente dar una orden con autoridad en el sentido de abuso, pero autoridad de parte de Dios es una orden dada y el hombre debe permanecer firme en la decisión, pero sin abuso. Ese es mi contesta. Ok, exacto. O sea, el balance sería entender que esa autoridad se te delegó por parte de Dios, no para ser abusivo, sino para ayudarme a mí a crecer en ciertas áreas, a ver quizás aquellas cosas que no entiendo en el momento. Sí, entonces de aquí viene a mí la pregunta mía, por ejemplo, hacia mi esposa. Aquí la idea es que de la pregunta que ella me hace, obviamente una pareja es de dos. La pregunta mía... Viene mi parte ahora. Bueno, la pregunta mía sería, para las hermanas, ¿verdad?, que están viendo, ¿cuándo, ¿verdad?, el varón toma una decisión? Y en muchos de los casos sucede que la mujer puede, ¿verdad?, en su soberanía, pueden ver en su mente que el varón no tiene la razón, y las mujeres pueden ver que la decisión del varón es errónea. ¿Cómo aplicar ahí la sumisión? Porque ahí mi esposo va a tomar una decisión, estoy en desacuerdo, pero ¿cómo la mujer ahí, cómo entra en sumisión? Bueno, es una muy buena pregunta porque generalmente sabemos que vivimos en un mundo real, ¿verdad? No estamos en un cuento de hadas. Y muchas veces pues sucede esto en los matrimonios, en nuestro matrimonio, donde quizás mi esposo tiene que tomar una decisión, pero tal vez no sea la mejor. Y yo entiendo que esta no es la mejor decisión, pero aquí cómo yo canalizo mi sometimiento a Él, a Dios primeramente y luego a Él. Y también puedo ayudar a que esta decisión quizás no se tome de la manera errónea.
Bueno, lo primero es que nunca debo de olvidarme que estoy sometida a Dios, en el temor de Dios, que quiero hacer todo con la intención de agradar a Dios. Sí sé que voy a fallar en muchas áreas, pero debo de buscar la manera donde, por medio de la palabra, la forma que yo me acerco a mi esposo, que mis palabras no sean agresivas ni burlescas, o sea, no con un tono sarcástico. Tratar de acercarme a él y exponerle quizás el por qué yo pienso que esa decisión no es la más acertada, que esa decisión no va a tener el resultado que esperamos. Me llega a la mente Abigail y Nabal. Abigail primeramente fue donde su esposo Nabal, antes de ella salir a buscar pues al rey David y a los siervos del rey David. Y ella trató con su esposo, pero sabemos que no era un hombre temeroso de Dios. Ahora nosotras, gracias a Dios, somos bendecidas, ¿verdad, mis hermanas? Porque tenemos hombres como esposos que temen a Dios. O sea que si nosotros venimos a ellos no van a ser ásperos con nosotras y van a recibir, ¿verdad?, esa plática, van a tener ese tiempo, ese respeto también, porque la mujer es vaso frágil, dice la palabra, y ellos van a tener ese tiempo y van a tomar en consideración ese consejo, porque también la palabra dice que somos ayuda idónea. Entonces yo pienso que para nosotras sería algo muy esencial y algo muy práctico tener ese dominio propio que la palabra nos enseña por medio del fruto del Espíritu, y no simplemente arremeter contra ellos, porque no son nuestros enemigos, sino son nuestros protectores, ¿verdad? Y venir a donde ellos y simplemente decirle lo que sentimos, pero con respeto, porque tenemos que ser reverentes ante Dios, en el temor de Dios, dice la palabra, que nos sometamos a ellos, y también ellos merecen respeto. Entonces pienso que sería la manera como yo abordaría eso. Una pregunta dentro de esa, para aclarar un poquito también, es, muchos de los casos pasa que cualquiera de los dos puede ser esto. De repente alguno da una sugerencia, ¿verdad?, y no se hace lo que dice el uno o el otro, y luego sale mal. ¿Y qué viene en nuestros corazones? Te lo dije. Alegría, exacto. Te lo dije. Exacto. Si nos damos cuenta, este texto dice claramente que nosotros somos una sola carne, ¿verdad? Dice el texto. Sí. El texto dice, nadie nunca aborrece su propia carne, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver también, añadiendo lo que mi esposa dice, muy acertadamente, es que somos uno. Hoy en día vemos parejas que tienen, ¿verdad?, tú tu cuenta, yo la mía, mi tarjeta de crédito y tú la tuya, lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta, si tú no quieres hacer eso, pues yo hago aquello, siempre con una idea de separación. Claro. Entonces aquí vemos, la palabra de Efesios nos enseña que somos una carne, ¿verdad? Una sola carne. Entonces si por ejemplo yo le digo a mi esposa que no haga algo por alguna razón, y ella me dice, mi amor, lo voy a hacer como quiero, o sea, voy a tomar la decisión. No estoy hablando tampoco de abuso de autoridad o de rebeldía. Simplemente una decisión que yo hasta puedo decir, pues está bien, mi amor, o sea, estoy en desacuerdo, pero te apoyo, está bien. De repente la decisión de ella le salió mal o se equivocó. O sea, ahí naturalmente como seres humanos viene la palabra te lo dije, ¿verdad? Sí. Bueno, debemos de tomar en cuenta que si ganamos es como equipo y si perdemos es como equipo. Exacto. ¿Sí? ¿Verdad? Es muy buen punto, porque muchas veces pensamos que estamos juntos pero no revueltos, como dice el refrán, pero en realidad lo que a él le afecta me va a afectar a mí, porque vivimos juntos y sabemos que no hay plan B, como siempre dice mi esposo en las prédicas. Esto es, y amamos a Dios hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y a la luz de la eternidad, como dice el tema de la lección, de la enseñanza. Y sí, o sea, tenemos que entender eso de que, como decía en Corintios, ¿verdad?, que el amor no busca lo suyo, que es sufrido, pero entender que lo que a él le va a afectar también va a repercutir en mí, en nuestros hijos, en nuestra familia. O sea, que tenemos que buscar la manera de cómo poder hablarlo como seres racionales. Ahora tenemos el entendimiento por la palabra de Dios que nos trae iluminación, y buscar pues esa respuesta en oración por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, pero sobre todo teniendo tacto, teniendo amor, teniendo respeto el uno por el otro. Muy bien. Tengo otra pregunta para mi esposo. Sí viene. Ok, una pregunta, mi amor. ¿La autoridad que Dios te ha dado te da luz verde para usar palabras ofensivas o imponer fuerza sobre mí?
Se parece mucho a la primera pregunta, parece autoritarismo. Pero sí. bueno, como quiera tiene su ¿Me punto. permites? Sí. Simplemente se parece, pero a veces pensamos que el abuso de poder quizás es físicamente golpear a alguien o más o menos por esa línea. Y que las palabras no importa porque se las lleve el viento. Y no, las palabras también laceran el corazón de nosotras como mujeres, de los niños. Si un niño presencia una discusión, todo eso pues repercute a la adultez. Entonces por eso te hago la pregunta en relación a las palabras. Bueno, no, y es importante la pregunta porque vuelvo a lo mismo, o sea, cuando se ejerce alguna autoridad sobre, en el caso del esposo a la esposa, siempre hay un hilo muy fino cuando la esposa está en desacuerdo con la decisión del esposo. Hay un hilo muy fino ahí donde muchas veces cuando vemos que el hombre dice por aquí, la esposa dice por allá, siempre viene conflicto, naturalmente viene conflicto porque los dos quieren hacer algo diferente, y ahí es donde viene el temor del Señor, ahí es donde viene. Entonces, mi esposa, la pregunta de ella tiene que ver con la aplicación de la autoridad. Sí, ¿Cómo se aplica la autoridad? ¿Verdad? Si el hecho de yo de ser la cabeza, ¿verdad?, me da el permiso de maltratar a mi esposa, con palabras. En este caso con palabras, ¿verdad? Bueno, obviamente no, es la respuesta más corta, pero ahí es exactamente donde vuelvo a lo mismo, al amor, ¿verdad? Desafortunadamente como varones, como que somos un poquito más rudo. Se nos olvida que usted es un vaso frágil y a eso, ese texto se refiere a que las mujeres son más sensibles en recibir cualquier tipo de cualquier palabra que no lleva sal o sazón, ¿verdad? Una palabra que no sea bonita o romántica, la mujer lo toma como una ofensa muchas veces y hay que tener cuidado. El Señor las creó así y es algo que yo estoy aprendiendo, es algo que mi esposa me puede decir, eso que tú dijiste como que no me gustó. Y de repente comienzo a decir, pero yo no dije nada malo, y ella me dice, no, es el tono. Tal vez la Entonces yo no hablé ni duro, ni extrayé, nada, simplemente ella dice el tono. Entonces es difícil porque muchas veces se nos olvida que estamos hablando con la mujer, y es más sensible la mujer en recibir en ese caso. Entonces no, la respuesta más corta es no, el hecho de que seamos la cabeza no nos da el permiso, ¿verdad? Dios no nos da el permiso de ser abusivos. Incluso lo voy a decir de esa manera, porque podemos ver el no ser abusivos, pero sí nos manda a ser amables, porque son dos partes. Puede que yo sea no abusivo, pero puedo ser seco. Entonces es importante agregar. Y qué bueno que como que nos fuimos por esa línea, porque a veces pensamos en palabras ofensivas como malas palabras, como palabras que te denigran, pero no generalmente. Hay palabras que en el tono que tú le hablas a tu esposa, en el tono que tú me dices algo, o sea, mi amor, ¿me puedes traer un poco de agua? O vieja, búscame agua. O sea, todo eso son cosas que laceran nuestro corazón, y a eso me refería. O sea, usar la autoridad impuesta por Dios para simplemente tronar dedos, como dicen por ahí, o también tener esa gentileza de saber de que la esposa pues te ama, que te amo, ¿verdad, mi amor? Y de que estoy para ayudarte, pero que también quiero sentir ese amor de parte de tuya hacia mí por medio de tus palabras. Sí, es importante eso, muy, muy importante. Otra pregunta, o sea, yo soy las mujeres, ¿verdad? Hablamos más, dicen por ahí, yo soy la que tengo todas las preguntas para eso esta noche, pero son preguntas que van en relación a la enseñanza. A mí me toca preguntar. Ah, ok. A mí me toca preguntar ahora. Bueno, aquí viene la pregunta. La pregunta que mi esposa me hizo acerca de, por ejemplo, si Dios nos da permiso por causa de ser la autoridad, la cabeza de la familia, si eso nos da permiso para maltratar. Bueno, de igual modo hay mujeres también que tienen esta actitud. Tendencia. De repente tienen algún mal momento, pueden que estén de mal humor. Y la misma pregunta va para las mujeres, porque no solamente hay hombres abusivos, también hay mujeres que faltan el respeto. Entonces ahí viene la pregunta también de la aplicación, de cómo, ¿verdad? Cuando estás de mal humor, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar el mal humor? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? Aquí la pregunta no es para que tenga más sentido. No estoy preguntando cómo me responderías, claro, sino dónde como mujer ustedes o tú encuentras la fuerza, puedo decir espiritual,
Claro. para que cuando estés de mal humor, estés en desacuerdo, no me respondas faltándome respeto. ¿Cuál es la aplicación, pero espiritual ahí? Sí, mira, es muy buena pregunta porque si bien es cierto, hay muchas veces que le podemos atribuir nuestro mal humor a causas naturales en la mujer, quizás, ay, estoy en cierto sentir y no me siento bien, me duele la cabeza y ya por eso tengo que le hablo mal a las personas. Y no se debe. ¿Por qué? Porque es pecado. Y tenemos que tener bien claro lo que es pecado. Y aun sea una actitud de que tú hayas estado o yo haya estado todo el día cansada, cocinando, limpiando, o sea, eso no me da luz verde para yo sobrepasar pues la autoridad que tú tienes sobre mí, pero tampoco para maltratarte como esposo. Y debo ser luz, o sea, como cristiana debo de ser luz, pero también una práctica que me ha ayudado mucho, me ha bendecido y la quiero compartir con mis hermanas es el autoexamen, el analizar mi corazón, el analizar mis acciones. Cuando yo actúo de cierta manera, ¿por qué lo hago? Porque muchas de las veces yo he visto que cuando actúo de ciertas maneras pecaminosas, para ser más franca, es porque me desconecté de la fuente, me desconecté de la vid y estoy apelando a mi orgullo, a mi ego, a mi injusticia, a todo eso. Entonces, constantemente tengo que llevarme a esa intimidad, a esa conexión con Dios, con el Espíritu Santo, porque dice la palabra que del árbol bueno va a dar un fruto bueno, más el árbol malo va a dar un mal fruto. Y aquí pues el problema radica en mí. Si yo estoy hablándole mal a mi esposo, con mal humor, estoy sacando lo que hay en mi corazón. Y por eso es muy práctico que uno se autoanalice. Como cristianos, no es una pastilla, ¿verdad?, que nos tomamos y ya somos perfectos. Sabemos que no pecamos intencionalmente, pero que sí vamos a pecar y no practicamos el pecado, pero que sí vamos a caer y debemos de cada día examinarnos, mirarnos en el espejo de la palabra para desechar esas cosas que ofenden a Dios y que también son hirientes hacia nuestro prójimo, porque debemos de amar al prójimo como amamos a Dios. Y nuestro esposo es nuestro prójimo más cercano. Entonces, esa es la práctica que yo implemento para yo entonces poder crecer en esas áreas. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, dice, y la mujer respete su marido. Así es. Es muy importante, ¿verdad? Muy importante, es muy importante, por eso es que debemos de tener esta constante meditación, como tú siempre nos enseñas por medio de las predicaciones, porque si nos desconectamos y no meditamos en la palabra es la luz, como dice el Salmo 119, 105, es la lámpara que nos va a alumbrar nuestro caminar, y nuestro caminar cristiano se ve reflejado en nuestras acciones, no es un caminar literal quizás de pasos, aunque sí lo es, ¿verdad?, porque son acciones, pero es reflejado en la intención de nuestro corazón, para ponerlo de esa manera. Entonces es muy importante que nosotras como mujeres cristianas tengamos ese temor de Dios, y eso va a surgir a raíz de nosotros pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo con el Señor, en la oración, de conocerle a Él tal cual Él es. Mi amor, tengo otra pregunta para ti. Cuando yo, en mi caso, no me someto a ti como esposo, ¿cuál es o cuál debe ser tu actitud? ¿Esposa? Como esposo, perdón, dije esposa. Cuando yo como tu esposa no me someto a ti en el temor del Señor, esposo, sí, muy bien, ¿cuál debe ser tu actitud? Una de las preguntas más importantes. Bueno, quiero extenderme un poquito en la respuesta, obviamente porque esto es algo que enfrentamos como matrimonio todo el tiempo. Y como decíamos anteriormente, ¿verdad? Están muy conectadas las preguntas y es algo que todos a diario vivimos con nuestras esposas bajo el mismo techo y surgen muchos conflictos. Y esta pregunta es importantísima. Por ejemplo, ¿cuál es mi aplicación? Es la pregunta hacia mi esposa, ¿verdad? Cuando ella no corresponde mi orden o mi decisión o no está en acuerdo conmigo. Esa es la pregunta. Bueno, partiendo del punto que anteriormente compartí de 1 Corintios 13, del 4 al 7, utilizando eso como base, hay veces que no tenemos, y aquí quiero ser sincero en esta parte o en lo que voy a contestar, no siempre cuando la esposa, en este caso, está en desacuerdo con el esposo, es cómodo.
No es algo como que nos deleita ver que la esposa está en desacuerdo con esa decisión. Cuando digo desacuerdo, también puede llevar incluido ahí conflicto, ¿verdad? Puede llevar incluido cualquier tipo de incluso hasta puede haber tensión, ¿verdad? Puede haber un argumento. Todo esto es algo real que enfrentamos. Entonces aquí la resistencia, en muchos de los casos, produce en nosotros como varones, lo primero que surge es el orgullo, el varón, lo varonil de nosotros. Y tenemos esta perspectiva de macho, que cuando yo digo algo y ella se opone, inmediatamente, si el varón, en este caso, es inseguro, entonces piensa que la mujer se está poniendo por encima. Si el varón es, por así ponerlo, ¿verdad?, creció en un ambiente machista, en ese momento queremos aplicar fuerza, como decíamos al principio. Entonces es importante, muy importante, en el momento, ¿verdad?, que tenemos este conflicto, quiero decir algunos puntos de aplicación. En ese momento mi esposa dijo algo importante anterior, ¿verdad?, la aplicación del examinarnos, ¿verdad? El autoexamen. Es muy importante el autoexamen porque cuando estamos enojados, ¿verdad?, normalmente vemos que el problema está enfrente, no dentro. Eso es lo que normalmente vemos. Muy buen punto. Entonces nos damos cuenta que bíblicamente, ¿verdad?, la palabra dice examínate. Incluso la palabra dice que veamos primero nuestra viga antes de enfocarnos en la paja. Podemos ver el texto de Santiago 1, 19 en adelante. Todo hombre y mujer sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para airarse. Entonces, ese versículo yo tuve que hacerlo casi un tatuaje, ¿verdad?, para recordarme de no ser impulsivo en el momento del conflicto. Ahora, quiero decir esto, no siempre cuando aplicamos esto se siente bueno, se siente cómodo. Trae mucho dolor porque estamos subyugando el ego. Entonces, en ese momento, si tenemos que orar, es una buena idea. Si tenemos que apartarnos por el momento para calmar la ira que puede surgir en el momento de conflicto, es bueno apartarse un momento y orar es lo mejor. Orar es la primera salida de emergencia que tenemos que tomar. En el momento que vemos que está surgiendo el ego, la ira, el orgullo contra nuestra esposa en este caso, tenemos que apartarnos con el Señor y pedirle en oración ayuda. Si no tenemos esa reacción impulsiva en ese momento, entonces ahí solamente debemos aplicar sabiduría. Entonces recuerden siempre esto. El hecho de que yo cuando doy alguna orden, sugerencia o decisión, si no lleva, vamos a decir, tono de voz fuerte, si no estoy imponiéndome sobre ella, si no le estoy como en una manera demostrando yo soy el varón, no significa que hemos perdido la autoridad. Entonces es importante que cuando la esposa dice que no, lo único que debemos hacer es estar firme en esa decisión que tomamos muchas veces como varón. Mi amor, perdóname con todo respeto, pero no. Entonces quizás la esposa en ese momento, no, porque tú siempre yo, y a lo mejor entra el factor sentimiento. Pero estoy hablando en esta parte como varones, como responsables en este caso. Por eso todas las preguntas están conectadas. Debo de tener autoridad, no autoritarismo. Debo de aplicar amor en la manera que le hablo a mi esposa. Debo de mirar mi corazón que no estoy enojado o odiándola, ¿verdad?, en ese momento. Entonces es importante que esto lo hagamos una realidad porque, miren, cuando yo pensaba en todo esto, yo le comentaba a mi esposa, le decía, tenemos que hablar de las dos realidades, de lo que Dios ha hecho bueno en nosotros, pero de nuestras luchas. Claro, tenemos conflictos cada día. Conflicto no siempre nos conlleva un pleito, no siempre nos conlleva un argumento. Conflicto simplemente es, mi amor, ¿y vas a hacer esto? Y yo a lo mejor le digo, no, mi amor, otro día. Y ella puede decir, ay, ¿cómo que no? Y hay un conflicto ya. Entonces, porque se ha hecho lo contrario a lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y ahí está la sumisión. Por eso la palabra comienza en Efesios 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. De ahí parte toda la sumisión. Entonces aquí, cuando a mí me toca, porque ahí el varón se somete en cómo aplicar, en este caso, el trato hacia la esposa cuando ella se opone. Porque acuérdense, humanamente, no sé si estás de acuerdo con esto, pero humanamente,
cuando tú no haces lo que yo quiero, humanamente tú eres mi enemiga en ese momento. Sí, Y viceversa, así la vemos, claro. No, es que no me quiere, no me entiende, no, sí, nunca me apoya, y comenzamos con la manipulación. Pero lo que estamos simplemente enfrentando en ese momento es un desacuerdo. Como ella piensa, no es como yo pienso. Si ella quiere comer mariscos, yo quiero comer pastas, o sea, cualquier decisión que tomen, simplemente tenemos que pedir sabiduría a Dios en ese momento. Pero mi enfoque va mayormente a que no debemos, otra vez digo, imponer autoritarismo sobre la mujer. Mi consejo, mi respuesta práctica: si el varón como responsable está seguro de manera bíblica, en sabiduría, si el varón ha buscado la dirección de Dios y todo eso, y está seguro de su decisión, y la mujer no quiere o no está de acuerdo, debemos de mantenernos, como decía un pastor, ¿verdad?, de terciopelo y de hierro. De hierro en no permitir, ¿verdad?, que se haga lo contrario a la decisión tomada como varones, pero de terciopelo en el trato hacia ella. No debemos de maltratar porque están en desacuerdo. Esa sería mi aplicación. La oración es un punto importante. La oración es donde nosotros nos humillamos y donde recibimos el poder para poder tratarlas bien, para poder, sí. No, y verdaderamente es un punto muy bueno, y creo que también me gustaría hacer la misma pregunta pero invertida. O sea, ¿cómo abordaríamos una situación donde yo vengo a ti en base a la sabiduría de Dios, pero por tu ser mi cabeza, mi autoridad, no la estás recibiendo, quizás porque no la ves de la manera que yo la veo? Por ejemplo, me llega Sara. Sara llegó a Abraham con la mala idea de darle a su esclava Agar, y vemos lo catastrófico de eso. Pero también hubo un tiempo donde Sara, dirigida por Dios, fue donde Abraham luego y le dijo: este hijo no puede heredar con nuestro hijo, y tenía que sacar a Ismael y a Agar de su tienda, y Abraham estaba triste porque era su hijo también. Entonces, en ese caso, ¿cómo se abordaría eso? Bueno, yo voltearía esa pregunta hacia ti, en el sentido de que, por ejemplo, repite la pregunta de nuevo, o sea, porque en tu explicación de Sara se me perdí un poco de la pregunta. ¿Cómo tú, como varón, como hombre cristiano, como esposo mío, harías en el caso de que tengamos que tomar una decisión, de que Dios me haya usado a mí para venir con la solución o la respuesta, pero que tú no lo entiendas de esa manera? Pues la pregunta está complicada por la razón de que no lo entiendo, porque aquí, por eso digo, volteo la pregunta a ti, porque, bueno, me voy a tomar la demanda de hacerte la pregunta yo, porque ahí así la vamos a ajustar un poquito. Ok, perfecto. Okay, la pregunta sería, para reformularla, sería, ¿cómo las hermanas, en este caso que nos ven, ¿verdad?, y mi esposa, la pregunta hacia ella, cuando el esposo no entiende cuál es la posición de la esposa, ¿cómo entraría para convencerlo? Y viene una segunda pregunta junta. Número uno, ¿cómo lo convences de manera, ¿verdad?, sumisa? Claro. Y la segunda es, si el hombre no entiende, ¿cuál sería el próximo paso? Yo creo que eso es importante. Okay. La primera es, ¿cómo tratas de convencerlo? ¿Cómo tratas? Mi acercamiento a él. Pero si el hombre permanece, porque yo puedo tomar una decisión y decir que es bíblica y todo eso, y completamente estar erróneo, porque no somos perfectos, pero puedo estar sinceramente firme, pero equivocado. Exacto. Entonces la mujer, ¿cómo? La pregunta hacia ti, exacto. La pregunta hacia ti es, ¿cómo tú tratarías de convencer? Y si no convences, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, yo pienso que tanto tú como yo, independientemente de la autoridad, ¿verdad?, delegada por Dios, nos debemos a Dios, o sea, al temor de Dios. Y yo, pues, si entiendo, estoy completamente segura de que Dios me ha confirmado algo o quiere dirigirnos por algún lado, y que tú no lo entiendes así, yo, pues, obviamente oraría para que Dios me dé gracia y sabiduría, y yo pueda, así como entró la reina Esther, ¿verdad?, entrar a las cámaras del rey, a la sala del rey, esté respaldada por Dios, y buscar todo bíblicamente, mostrarte mi caso a la luz de la palabra, mostrarte quizás el pro y el contra a la luz de la palabra, porque nos estamos sometiendo a Dios. Es importante eso que tú dices, muy muy importante, lo quiero enfatizar, y es que al tú traer tu caso, vamos a decir, ¿verdad?, lo traes bíblicamente,
le estás diciendo al esposo que supuestamente se somete a Dios, Exacto. mira lo que dice la palabra. Exacto. ¿Verdad? Porque supuestamente el hombre tiene la excusa de yo soy el varón y Dios me autorizó. Entonces, por eso explicamos anteriormente que dentro de la autoridad está implícito la palabra de primero someternos a la palabra. Entonces el hombre también está sometido, el hombre está sometido a Dios. Entonces la autoridad del hombre delegada por Dios no está por encima de la palabra. Exacto. Entonces un punto importante, porque si tú vienes donde mí, es mi amor, pero la Biblia lo dice muy claro, ¿verdad? No estamos hablando de quién es Melquisedec o que si el ángel Gabriel que ató a Satanás, no estamos hablando de eso, sino de puntos claros, que no hay que entrar en el exégesis, no, cosas por encimita que se entienden. Bueno, ahí viene la segunda pregunta, esa está muy bien. ¿Qué pasa si yo todavía sigo obstinado, vamos a decir, y no quiero? ¿Cuál sería la aplicación de ustedes las mujeres? ¿Cómo ahora actuarías? Porque a la primera no me convenciste, por ejemplo. Fuiste bíblica, Dios te mostró, etcétera, pero no me convenciste. ¿Cuál sería el segundo paso? Está buena, ¿verdad? Esa pregunta está muy buena y tengo dos vertientes. Pienso en Abigail, que por encima de su esposo, que no quiso apegarse a la palabra de Dios, hizo lo que tenía que hacer porque lo hizo en el temor de Dios. Pero a la misma vez pienso de que Nabal no era un hombre que temía a Dios y que debo de someterme a ti como esposo en el temor de Dios. Muy importante. Entonces estoy como en esas dos vertientes. Pero en el caso mío, yo soy cristiano. En el caso mío soy cristiano y no recibí tu consejo. Perfecto. Debo de someterme a ti como quiera porque tú estás puesto por encima de mí y es el orden de Dios. Y pedirle a Dios en su misericordia que le abra los ojos, así como al siervo de Elías, ¿verdad? O Eliseo, ¿cuál fue? Eliseo. Que le dé entendimiento de aquellas cosas que quizá en el momento él no entiende. Pero no quiere decir que nunca la va a entender. Un punto importante que esa es la mejor respuesta, o sea, orar. Porque si no miren, parece mentira esto, parece hasta incierto, pero hay veces que ni Dios puede convencer. ¿Sí creen eso? Piénsalo bien. Lo creo porque me acuerdo de Caín. Bueno. Entonces, muy buen ejemplo. Cuando Dios llegó a Caín, le dijo, Caín, no hagas eso, el pecado está a la puerta, pero tuya es la decisión. Exacto. Dios no va a violentar el libre albedrío que ya nos dio. Entonces, muy importante y un verso muy, muy bueno en esa parte, porque, por ejemplo, aquí lo que ella está haciendo en la aplicación es, ella está cumpliendo con su posición delante de Dios, ¿verdad? Se somete a mí no porque esté en acuerdo conmigo, sino por estar en acuerdo con la palabra. Entonces, aquí debemos entender que en Lucas 17:1, luego lo pueden ver, dice, es necesario que venga el tropiezo, pero hay de aquel por quien viene. Entonces, si por alguna razón yo estoy siendo imprudente en mi decisión, sí, aquí varones es donde quiero hacer hincapié, porque la responsabilidad delegada de parte de Dios tiene repercusión, tiene consecuencias cuando no somos sabios. Así como tiene bendición y fruto cuando tomamos buenas decisiones, también cuando tomamos malas, desafortunadamente arrastramos la familia. Entonces ella, en ese caso, está siendo aprobada por Dios, pero aún así puede sufrir las consecuencias de mi mala decisión. Fíjense aquí el problema. Pero ella ya cumplió con el Señor, ella hizo la parte como Abigail, exacto, porque vemos, por ejemplo, en la historia de Hechos 5, donde Ananías y Zafira, los dos cometieron un error. Claro. Entonces, si yo vengo aquí un día, le digo a mi esposa, mi amor, nosotros necesitamos un vehículo y este hombre se lo robó, pero nadie se dio cuenta y me lo está vendiendo en $1,000. Mi esposa tiene que ponerse resistente a mí, con todo respeto, mucho amor y oración, pero debe ir ahí de terciopelo y de hierro también. Si mi amor, no puedo aceptar, ¿por qué? Porque el texto 21 de Efesios 5 dice, someteos en el temor a Dios. Entonces, su temor a Dios, el temor mío de Dios, está por encima de nuestras decisiones. No es negociable. No es negociable. No debe ser, aunque muchas veces lo es. Sí. Entonces, es importante esto, porque aquí es exactamente, ella dijo lo correcto. O sea, no lo convencí, y como decía yo, a veces ni Dios nos convence, ¿verdad? Ella se va a orar. Ahora, ¿qué queda? Queda el fruto de mi decisión. Ahora,
Esto nos lleva a una pregunta, no sé si me toca a mí o a ti, pero... Pienso que a ti. No, pero no sé si me tocaba porque me llega una pregunta que tú tienes ahí, yo creo. Y es la pregunta de la confianza en el varón. Sí tengo esa pregunta, pero si me permites, antes de entrar en esa, me gustaría hacerte otra que tengo antes, que va muy enlazada con el verso 25 de Efesios, y si puedes leer el verso para tener esta... Dice: maridos, amad vuestras mujeres, así, es importante la palabra, en la forma que Cristo amó la iglesia. Luego dice: y se entregó a sí mismo por ella. El 26 también, por favor. Dice: para, esa palabra para es un propósito, con el fin, podemos decir también, con el fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Perfecto. Disculpe mi garganta. Y más que una pregunta, es simplemente una aportación, un testimonio, ¿verdad? Para poder infundir esa fe, ese aliento, esa esperanza en nuestros corazones. Bien sabemos que en el matrimonio sí hay desacuerdos, y que en el rol del esposo como cabeza de hogar, como sacerdote de la casa, muchas veces van a venir muchas correcciones a nosotras como esposas, y la disciplina pues en el momento no se siente muy buena, pero tenemos que apelar a lo que dice la palabra, que a su tiempo es causa de gozo. Y eso es un verso que me lo tatué, como dice mi esposo, porque era constante, y en ese momento pues yo no entendía, pero le doy gracias a Dios y a mi esposo de que él se apegó a la palabra de Dios y tuvo fe, nunca perdió su fe en entender esto, de que por medio de la palabra él me santificaba a mí, independientemente de mi reacción en ese momento. Y sabemos que la palabra es una semilla que se siembra y el fruto lo va a dar al tiempo que Dios determine, ¿verdad? Y su palabra no retorna vacía. Entonces, para mí ha sido una gran ayuda el hecho de que Él me haya santificado por la palabra. O sea, Él ha modelado la palabra para mí, o sea, para Dios. Él ha sido un ejemplo a seguir, así como Pablo decía: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Sí, Él tiene sus fallas, pero también veo ese anhelo de agradar a Dios, y eso me ha llevado a mí a crecer también de cierta manera, ¿verdad? Creciendo poco a poco, y he sido santificada. Entonces eso ha sido un beneficio, un tesoro tan grande para mí, que ahora yo puedo ver mis propios errores, que antes yo no lo podía ver. Yo pensaba que él era mi archienemigo y todo lo que yo hacía le molestaba, pero ahora yo entiendo que hay un propósito mayor, y que en medio de todo ese dolor, esa rabia, ese molestia que yo sentía, Dios estaba tratando. Pero también entiendo que yo prolongué también muchas veces o pausé el crecimiento espiritual, y me gustaría que tú compartieras con los hermanos la manera como tú has podido santificarme por medio de la palabra, cómo mis reacciones no te han desmotivado a obedecer la palabra de Dios, o te han desmotivado a seguir santificándome, porque a veces podemos ser esa piedra de tropiezo como esposas y desanimar a nuestros esposos a que ellos mantengan ese rol sacerdotal y nos santifiquen a nosotras por la palabra. Sí, bueno, trato como de volver al pasado y volver a ver las cosas que hice en la gracia del Señor. Lo que pasa es que en todo eso del crecimiento, la santificación, es en equipo que se hace. Y cuando digo equipo me refiero, yo soy de los que busco consejos, ¿verdad? Me gusta mucho buscar el consejo, especialmente cuando veo a la persona que le voy a pedir el consejo un ejemplo a seguir. Vuelvo y repito, los pastores han sido para nosotros una gran bendición. Hemos visto las esposas, los esposos, hemos visto esa convivencia entre ellos, ese respeto. Yo he aprendido muchísimo de los pastores, y para mí ha sido de mucha ayuda para mi esposa y para mí en esta relación. Algo que sí debo de agregar a eso es que cometí muchos errores por falta de buscar consejo. Yo recuerdo la primera vez que nos tocó consejería con el pastor Chava, ¿verdad? Yo llegué con el dedo amenazador y todo era ella y nada yo.
Y obviamente podemos correr el peligro de, porque tenemos esa pasión para Cristo, nos tornamos hasta demandantes sin darnos cuenta. Y yo recuerdo, ¿verdad? Cuando comenzamos a ir a los congresos de matrimonios en Cancún, fueron una gran bendición. El primero que yo fui para mí fue grandemente una bendición. Pero si puedo compartir una aplicación, claro, mi amor. Es que cuando, en el caso voy a hablar de otros puntos, pero cuando fui a Cancún, tomé una decisión. Yo tomé una decisión y lo que aprendí allá, mi esposa es más que testigo de esto. Decidí hacer un cambio en mi vida, ¿verdad? A pesar si ella cambiaba o no. Y vemos que en nuestro matrimonio, ¿verdad? Algo impactante, cómo cambió tanto. O sea, cambió de una manera. Nos falta mucho, como dije al principio, pero aprendimos mucho. Sí. Y hemos visto cada vez más. Aquí la primera aplicación es tomar una decisión, ¿verdad? Como varones, como responsables, debemos de tomar una decisión. Esa decisión tiene que ser bíblica, tiene que ser de Dios, confiados en la gracia, con la ayuda de Cristo, con la ayuda también de mentores y líderes o hermanos también, no tienen que ser líderes, que ustedes pueden ver que Dios ha hecho algo en su matrimonio. Quizás no perfecto porque no lo van a encontrar, pero sí alguien que tú ves que Dios ha hecho un trabajo en esa área. Y a nosotros nos bendijo mucho esa parte. La primera parte es esa, tomar una decisión. Toda esa información que recibimos, yo recuerdo que el pastor Chava predicaba y utilizaba una palabra hebrea que nunca hemos olvidado. Ha sido como un tatuaje en nuestro matrimonio. Ha sido así, exacto. La palabra Mesharé significa servidor. Entonces yo de allá para acá, cuando volvimos al Congreso de Cancún, entré en una tarea, ¿verdad? Y dije, yo voy a comenzar a ser un buen esposo. Ya teníamos más o menos un compromiso pastoral, todavía no era pastor. Y yo decía, si voy a pastorear la iglesia de Cristo, 1 Timoteo nos dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pastoreará la iglesia de Cristo? Y para mí era un desafío, para mí, ¿verdad? Yo dije, si voy a responder al llamado pastoral, necesito poner mi casa en orden, necesito, ¿verdad?, ordenar, no porque me voy a morir, como le dijo Isaías a Ezequías, pero porque voy a pastorear una iglesia y debemos de reflejar ese carácter. Ha sido un proceso duro, difícil, bonito, complejo, pero en todo eso Cristo siempre ha estado con nosotros ahí. Amén. Y hemos visto momentos donde yo he reaccionado. Mi esposa dice que le da gracias a Dios por mí, por la insistencia de estar encima de ella. Hubo un momento donde ella, por así ponerlo, yo tenía ese anhelo de que ella caminara junto conmigo, de que estuviésemos a la par, que caminásemos en la voluntad de Dios. Era mi deseo. Y yo me veía a la madrugada, ella dormida, yo imponiendo manos, la hastiaba mucho. Y quiero decir esto como testimonio también. Llegó un momento donde yo me senté porque ella se fastidiaba conmigo. Y yo dije, Señor, ¿estoy exagerando? Señor, estoy siendo demasiado intenso con mi esposa, estoy sobrepasando los límites en lo que estoy haciendo. Y recuerdo un día en la cocina, ella me reprochó que no la dejaba tranquila. Y yo vine un poco abrumado de la cocina, me senté en el mueble y bajé la cabeza y dije, Señor, háblame, Señor, porque es difícil de hacer todo esto, no ver resultados. Y el Señor me dijo, es mejor amor manifiesto que reprensión. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Sí. Hasta ella se acuerda. Sí. Y creo que es el verso Proverbios 27:5, pero si no lo pueden poner en googleenlo. Y Dios me dijo, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Es decir, para los varones, es mejor corregir 27:5. De manera abierta a nuestras esposas o santificarles la palabra, que amarlas y quedarnos callados. Porque no siempre la corrección, como ella decía, Hebreos 12:11, no siempre es causa de gozo. Exacto. Pero ese versículo me fortaleció a seguir haciendo. Y cuando yo le dije eso a mi esposa, ella dijo, ay, vamos a seguir con esto. Pero luego vimos que el Señor... Más municiones. Después vimos que el Señor obró en nuestras vidas de manera increíble. Y este cambio, el cual nos falta más de lo que hemos aprendido, pero este cambio que hemos visto en nosotros por la gracia del Señor, es lo que nos ha dado el ánimo de seguir.
¿verdad? Así es. Entonces, las aplicaciones que quiero compartir Tomar para no la salirme. Tomar la decisión. Hay que tomar una decisión, exactamente. Hay que ser insistente, pero no impertinente. Yo creo que yo de vez en cuando he sido impertinente. De cómo hacerlo, ¿no? Sí, yo he sido impertinente, yo reconozco eso. Pero hay que ser insistente, ¿verdad? Con paciencia. Dice que con paciencia y fe recibimos las promesas del Señor. Y Dios ha sido muy bueno. O sea, yo he visto resultados. Mi esposa, iba a decir esto, mi esposa ha sido para mí una balanza. Porque no sé si lo dije una vez predicando o no, pero en un tiempo de tanto trabajo y tanta carga espiritual, me vi como hasta debilitado. Y mi esposa ahí me levantó los brazos así como Uri, ¿verdad? Le levantaba los brazos a Moisés, exacto. Y yo he visto ahora la contraparte donde ella ha sido esa balanza conmigo, ella ha sido esa contraparte, esa mano ayuda, esa ayuda idónea que tanto yo anhelaba. Amén. Gloria a Dios. Me sonrojo. Pero también me gustaría animar a las hermanas que de cierta manera están en la misma posición, ¿verdad? Donde quizás sea el hermano que no esté tan animado, ¿verdad? A no darse por vencidas. Así como Cristo no se dio por vencido y siguió hasta la cruz, hasta concretar su misión, lo que Él tenía para poder brindarnos esa salvación. Que no nos demos por vencidas y que recordemos que tenemos el Consolador, tenemos el Espíritu Santo que nos llena de poder, pero debemos de tomar la decisión, ¿verdad? De morir a nosotras y de verdaderamente reflejar ese amor al prójimo y amor a Dios. Y no para interrumpirte, ¿verdad? Pero importante aquí el tema que estamos compartiendo, ¿verdad? El matrimonio, un propósito eterno. Yo pienso que uno de los problemas que enfrentamos en el matrimonio como cristianos, como creyentes, es que pensamos que el matrimonio son como un par de zapatos, ¿verdad? Que los compro, me sirven para caminar, pero cuando se ponen viejitos ya los guardo. Entonces el matrimonio repercuta la eternidad. ¿En qué sentido? El propósito del matrimonio no es nada más casarme con la persona más bella del mundo, como en el caso mío. Que mi esposa me haga feliz, que disfrutar vacaciones, ¿verdad? Relación íntima. No es nada más ver el matrimonio como un consumismo, ¿verdad? No nos casamos para sacarle provecho como si fuera un producto a nuestra pareja. Debemos tomar en cuenta que estamos viviendo en tiempos donde el matrimonio está siendo algo obsoleto. Las relaciones íntimas, lo que es el noviazgo, el respeto al noviazgo, lo que es el respeto matrimonial, se está perdiendo cada vez más. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de reflejar el carácter y la gloria de Cristo a través de nuestro matrimonio. Porque una de las cosas que podemos identificar aquí es que cuando alguien ve un matrimonio no perfecto, pero que sí ha sido redimido por Cristo, inmediatamente si tú tienes problemas matrimoniales, viene el anhelo de acercarte a esa pareja y buscar guía del Señor, buscar la palabra para tú tener lo que estás viendo enfrente. Entonces nosotros no tenemos el matrimonio perfecto, mentiríamos si decimos eso. Pero hay tantas cosas que le podemos decir, ¿verdad? Nosotros disfrutamos nuestro matrimonio. Y es raro, mis hermanos, quiero decir esto. El estilo de vida que mi esposa y yo llevábamos era un estilo de vida de discotecas, el mundo, comprando cosas, o sea, como el mundo vive. Es increíble que al entrar al camino cristiano, permitir que Cristo entre en nuestra relación, nosotros somos hogareños. Lo que quiero decir con eso es, no salimos de la casa, muy raro a menos que sea trabajar. Y la pasamos increíblemente súper bien. O sea, es increíble como nada más al Cristo entrar en nuestra relación, no necesitamos de nada para pasarla bien. Ahora, no es que es malo cenar o comprar o salir a un viaje, todo eso es parte de la relación. Pero cuando no tenemos esas cosas, en el mundo antes nos frustrábamos, nos entramos en una depresión los dos. Pero ahora podemos sentarnos y disfrutarnos mutuamente. Claro. Y todo esto nada más, creo que, ¿verdad? Nada más en Cristo lo podemos hacer. Claro, es así, o sea, el Señor se puede decir, ¿no? Ha derramado su vida en nuestro matrimonio, porque el matrimonio también se compone de seres vivos, de un organismo, y
tenemos que tener ese cordón de 3 doblez para que haya ese resultado que Dios espera que haya en los matrimonios, que verdaderamente podamos glorificar a Dios por medio de nuestras vidas como matrimonio, porque el matrimonio es la idea de Dios, nació en el corazón de Dios. Y qué mejor manera de que el mundo pueda ver que nuestro Dios es real por medio de nuestras acciones. O sea, es por eso que es un compromiso tanto de mi esposo como mío. O sea, no le puedo yo tirar la bola a él y decir, no, tú eres el sacerdote. No es bueno que el hombre esté solo. Sino que es un trabajo en equipo, pero sobre todo es un trabajo que inicia en Dios. No, yo te preguntaría, ¿cuántos hay en ese equipo? Es lo que va a definir la funcionalidad en vez de la disfuncionalidad del matrimonio. Porque ¿cuántos son en el equipo? En el equipo se entiende que un equipo son de 2, pero en este caso es de 1. Somos uno en Cristo. Un matrimonio se hace uno, son una sola carne, pero también somos uno con nuestro Señor. Y es muy importante. 3 en 1 y 1 en 3. Exacto, es muy importante. Eso es una bendición para nosotros. Bien. Y verdaderamente se nos llena el corazón de alegría, ¿verdad, mi amor? De poder tener esta oportunidad, y Dios tiene los tiempos perfectos, porque no hubiese sido en otro tiempo. No creo que este es el tiempo perfecto para esta enseñanza, porque Dios es un Dios justo. Y a veces, aunque intelectualmente uno pueda saber algo, pero si no está en la práctica, sería muy injusto uno poder enseñar de algo que uno no está viviendo. Y entiendo el proceso y el tiempo de Dios con mi persona, porque sí tomó un tiempo para yo entender muchas cosas y todavía me falta mucho, pero poquito a poquito hemos podido ver el progreso, y le doy gracias primeramente a Dios por ello y a mi esposo. Amén. Y continúo con la siguiente pregunta, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo tú piensas que Dios te ha ayudado para lograr que yo confíe en ti de manera total y no parcial? Muy buena pregunta. Oh, wow. Bueno, aquí obviamente, ¿verdad? Mi esposa me hace sonar como que soy un superhéroe, pero no. No, simplemente aquí todo siempre... lo puedo en Cristo. Sí, claro. Siempre apelamos a la gracia del Señor, pero la pregunta es importante porque la confianza de la mujer en el hombre, miren, si ustedes se ponen a ver más o menos de parte del varón, ¿verdad? La frustración de por qué mi esposa no se somete, no hace lo que yo le digo. Yo aprendí mucho de que la mayoría de las veces, la mayoría no siempre, tenemos acepciones, ¿verdad? La mayoría de las veces que la mujer no se somete al varón es por culpa del varón, ¿verdad? Es por responsabilidad del varón o irresponsabilidad del varón. Y tiene que ver con no sembrar esa confianza en amor, no ser un mesharet, ¿entiendes? Un servidor de su esposa, no tratarla como vaso más frágil, no darle, ¿verdad? La confianza en el sentido de trato. Miren, si pensamos esto en términos humanos, nosotros no pondríamos nuestra confianza en algo que se está moviendo, algo que no tiene fundamento. Y como somos seres humanos, ella tiene la responsabilidad de someterse a mí, aún yo siendo defectuoso, aún siendo imperfecto, pero se le hace más difícil cuando no hay confianza. Es complicado, o sea, se le hace la vida más difícil a la mujer cuando el varón no siembra en la esposa. Miren, cuando yo pienso, a mí me gusta mucho meditar, y en esa meditación me voy a mi corazón, como mi esposa decía, examinarnos. Y yo siempre pensaba, ¿qué me falta como esposo? No sentarme a gloriarme en lo que he logrado en el matrimonio, no. ¿Qué me falta? O sea, ya lo que el Señor nos ha dado y lo que hemos podido lograr en la gracia del Señor, ahí lo tenemos, pero ¿qué nos falta? Porque hay que seguir creciendo. Claro. A medida que el tiempo pasa, ¿verdad? Tenemos que ir madurando más y más. Entonces la pregunta aquí es importante porque tengo una palabrita que ando buscando. Haz la pregunta de nuevo, por favor. Se me fue ¿Cómo tú piensas que Dios te ha ayudado a ti? Ok, sí, muy bien. Sí, ya. Antes que pierda el hilo. Bueno, a mí me ha ayudado mucho, si puedo usar una palabra y de ahí desarrollarla, es la adoración. Okay. La adoración. Le voy a decir por qué digo adoración. Adoración habla de nosotros deleitarnos en el Señor, de buscar nuestra agua espiritual en Dios, de nosotros encontrar nuestro gozo, amor y paz en el Señor. Porque si yo dependo de todo eso de mi esposa y ella no me lo da un día, me voy a enojar con ella.
me voy a, la Cansar. voy a utilizar como, otra vez la palabra, voy a usarla como consumismo. La voy a consumir y Él no tiene la capacidad de darme lo que mi alma pide. Ahora, hay una diferencia. Usamos palabras románticas, tú eres mi vida, tú me llenas, tú lo llenas todo, ¿verdad? Pero sabemos que somos vasijas vacías, ¿verdad? Que cuando Cristo nos llena los dos, podemos compartir el amor. Pero hay veces que una de esas dos vasijas están vacías y una llena. Entonces Dios usa un canal donde puede ser, un día me puedo levantar de mal humor, cansado, desanimado, y mi esposa está llena. En ese momento ella me llena porque ella ha sido primero llenada por el Señor. Qué buen punto. Entonces, si estamos los dos vacíos, nos vamos a comer, nos vamos a como dice, creo que Gálatas, no os mordáis unos a otros, ¿verdad? No os consumáis. Pero cuando estamos llenos, sean los dos o sea uno, siempre hay de dónde dar. Entonces, es importante la pregunta, porque, por ejemplo, a mí me ayudó mucho vamos a decir, el ir al Señor a llenarme para poder vaciarme en ella y constantemente estar en eso. Porque si yo no me llenaba en el Señor, iba a llegar un momento que me iba a cansar, porque yo no veía resultados de ella en unas áreas, claro, no todo. Y si yo no me llenaba en el Señor, iba a desistir, es la palabra. Pero a mí, aquí el consejo es que uno de los dos o los dos debemos estar conectados a Cristo para poder dar. No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, para mí, yo hace unos meses atrás mi esposa me hacía una pregunta de algo que se complicaba y yo le decía, yo pienso que te falta en esa área adoración. Y cuando yo digo adoración me estoy refiriendo a mantenernos en la fuente de agua viva, su palabra, la oración, conectados en nuestra mente y corazón a su palabra, no permitir que entren, vamos a decir, decisiones, ideas o pensamientos contrarios a lo que la palabra nos enseña. Lo que Jesús dice en Juan 15, el que permanece en mí, permanecer en Él es permanecer en sus mandamientos. Claro. Entonces, eso implica oración, eso implica estudio, implica meditación de la palabra y dejar que eso intelectual, cuando estudiamos, baje al corazón. Entonces, a mi fortaleza, como tú bien lo dijiste, todo lo puedo en Cristo, eso significó. Para mí fue muy necesario permanecer en Cristo para yo ayudarla. La imagen que me llega a la mente es, no podemos, si queremos sacar a alguien de un pozo, no podemos tirarnos en el pozo. Claro. Tenemos que quedarnos afuera y tirarle la soga para sacarlo. Para rescatar. Esa soga es Cristo, pero si tú te tiras, los dos están atrapados. Claro. Entonces el matrimonio depende de esa conexión con Cristo. Si Cristo no está en el centro, se van a ver como productos, ¿verdad? Va a ser un matrimonio consumista. Creo que esa es mi respuesta a eso, ¿verdad? Hay mucho que hablar, pero el tiempo es corto. Pienso que es la mejor respuesta, porque verdaderamente sin Cristo nada podemos hacer. O sea, Él es la fuente de todo, Él es el corazón del matrimonio, por así ponerlo. En Él inicia todo y en Él culmina todo. Entonces sin Cristo es imposible, nuestras fuerzas nunca vamos a poder, porque nunca vamos a odiar nuestra propia carne, como dice la palabra aquí en Efesios, pero más bajo el entendimiento de que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que le debemos todo. Eso nos va a llevar a esa adoración genuina y o sea, es constantemente llenándonos de la palabra, llenándonos de ese logos, llenándonos, porque el Espíritu Santo está haciendo ese depósito en nosotros por medio de su palabra, y cuando vengan esos ataques o esas faltas en nosotras, el Espíritu Santo ahí nos va a dar de ese depósito y vamos a poder tener esa armadura, ¿no? Como dice Efesios 6. Y está el factor también prójimo. Mi esposa también es mi prójimo, ¿verdad? Ella, no se dice prójima, ¿verdad? Prójimo. Y Filipenses 2, versos 3 y 4, habla de que siempre consideremos a nuestro prójimo como superior. Entonces, cuando optamos por ver a nuestro prójimo como más importante, no es que seamos menos, es algo de actitud, ¿verdad? Yo veo a mi esposa como mi prioridad es ella, exacto. Yo decido darle lugar a ella, servirle, exactamente, rendir mis derechos, exacto. Y en ese momento lo que estamos haciendo es amando al prójimo. O sea, yo quiero para ella lo mismo que quiero para mí. Entonces, de la misma manera con los demás. Pero en el sentido matrimonial, debemos de hacer nuestro matrimonio, debemos de hacer el matrimonio una misión. Sí. Nuestra misión es glorificar a Dios, número uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Su palabra y el Espíritu Santo. Así es. Pero es importante el factor responder, como dije, la obediencia. Porque
yo pienso que cuando se pierde el propósito del matrimonio, el cual es un propósito eterno, la palabra nos enseña que este matrimonio temporal, digo temporal porque en el cielo no estaremos casados, se va a traducir a un matrimonio eterno, que es la iglesia con Cristo, ¿verdad? Eso es un misterio que entenderemos cuando lleguemos allá. Pero mientras tanto estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Muchos cristianos olvidan que podemos evangelizar por medio del testimonio de un matrimonio. Siendo luz, ¿no? Sí, exacto. Sí, podemos evangelizar. Podemos asistir a muchas parejas. Pero una de las cosas que podemos ver acá es que también el matrimonio de buen testimonio que refleja la luz y es sal, se nos olvida que nuestros hijos, ¿verdad?, van a imitar ese matrimonio cuando sean grandes. Es donde decimos, ¿verdad?, yo cuando sea grande quiero tener la hembrita, un novio como mi papá, que trata a mi esposa, a mi mamá la trata bien. O el varón dice, yo quiero tener una esposa como mi mamá porque respeta a mi papá. Entonces, el matrimonio también es un reflejo de la sociedad. Nosotros reflejamos qué debe ser un matrimonio funcional. Nosotros reflejamos qué significa el amor de Cristo en el matrimonio. Entonces, esto es un trabajo de dos y no de uno. Aunque somos uno en carne, pero es un trabajo que implica dos personas. Mutuo. Exacto. El esfuerzo mutuo y sobre todo es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad con Dios primeramente, hacia ti, hacia mí, pero hacia aquellas personas que lamentablemente sabemos que están bajo el yugo de Satanás, pero sabemos que la luz disipa toda tiniebla y nuestras obras, si las hacemos en fe, avalados por nuestro Señor, van a mostrar la luz de Cristo al mundo. Sí, una de las cosas que queremos incluir antes de culminar esta parte, es que queremos pedirle que envíen sus preguntas también, así como mi esposa tenía algunas preguntas formuladas allí. Envíen sus preguntas a ver de qué tema ustedes quieren que te toquemos o de qué hablar. Hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo, en los matrimonios, y queremos asistirles en esa área, siempre y cuando la gracia de Dios esté disponible para nosotros y para darla de igual modo. Entonces envíenos por medio del WhatsApp, por medio del comentario en YouTube. Puede venir hasta de manera anónima la pregunta si usted siente un poquito de pena, ¿verdad? Claro. Pero yo sé que hay muchas necesidades en los matrimonios cristianos. Nosotros también estamos aprendiendo, ¿verdad? Tenemos nuestro tiempo íntimo, ¿verdad?, para hablar de nuestra relación, cómo va. Y Dios ha sido muy misericordioso, muy lleno de gracia en nuestras vidas. Y sí le intimamos a que envíen sus preguntas para las próximas reuniones de parejas. Próximamente tenemos una idea, ¿verdad? Y es que queremos, no sé cuándo lo vamos a decidir, que tengamos una noche virtual de gala, que usted pueda ponerse el varón su trajecito, encorbatado, su esposa su vestido, y nos envíen un selfie para guardarlo como recuerdo de esta cuarentena. Yo pienso que estará muy bonito eso, como un recuerdo. Sí, no, y bueno, sí, les intimo a que verdaderamente abran sus corazones, porque sabemos que somos vasos de barro, como dice la palabra, pero sabemos que es un tesoro lo que hay en la palabra de Dios. Y como decía mi esposo al inicio, queremos dar por gracia lo que por gracia Dios nos ha dado a nosotros, y sobre todo también abrir las puertas para lo que es la consejería. Al principio sí vienen nervios, quizás a nosotras como hermanas, porque nos sentimos expuestas de cierta manera, pero hay que hacerlo porque no estamos aquí como jueces para apuntar con el dedo acusador, sino para restaurar. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, 2 de Timoteo 3:16, que es útil para instruir, para redarguir, para entrenarnos, y debemos de apelar a la sabiduría de Dios y sobre todo aprovechar los recursos que Dios pone, las personas que Dios pone, para poder nosotros crecer y continuar esta carrera de la fe. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, por el momento hasta aquí lo dejamos. Le damos muchas gracias por conectarse con nosotros. Oramos que el Espíritu Santo nos siga ayudando. Les pedimos sus oraciones para mi esposa y para mí y para el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Les pido disculpa por mi garganta, ¿verdad? He estado aquí medio ronquito, ¿verdad? No ha estado tan mal. Pero sí, Dios me ayuda, me da gracia. Amén. Y como dicen por ahí, ese es mi aguijón, ¿verdad? Pero le damos las gracias por conectarse con nosotros. De verdad, sigan orando, sigamos adelante.
Recuérdense que el matrimonio, ¿verdad? A pesar de que ustedes, los que se han casado y se han comprometido en matrimonio, son una carne, pero somos un equipo en todo esto. Y queremos formar parte de ese matrimonio que quiere agradar a Dios y que quiere imitar el carácter de Jesucristo. Sabemos que todo lo que hacemos es por la gracia. Nosotros también estamos en el proceso y muchas veces aprendemos también de los errores de los demás cuando nos traen sus consejos que nos piden y todo eso. Lo dejamos hasta aquí, que pasen buenas noches, que el Señor les bendiga y seguimos adelante.